Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es martes 10 de junio de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle las noticias más recientes del Poder Judicial de la Federación, así como la información jurídica y de derechos humanos más destacada. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición de Morelos que imponía como requisito para solicitar matrimonio presentar certificado médico prenupcial. La primera sala estableció criterio que precisa en qué casos prevalece la validez de dos actas de nacimiento de una misma persona. La Defensoría Pública Federal confía que la Corte defina caso de mujer sentenciada a 20 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio. El INE concluyó el cómputo de los 6 cargos que estuvieron en disputa en la elección judicial federal. Iniciamos con las noticias. El Pleno de la Corte no alcanzó los votos para validar ni invalidar el requisito establecido en el Código Familiar de Morelos de presentar un certificado médico prenupcial que acredite que no se tienen enfermedades señaladas como impedimentos para solicitar matrimonio. Por lo tanto, el artículo 457, fracción quinta del Código Familiar de Morelos seguirá vigente. Dicha norma restringe el acceso al derecho humano al matrimonio con base en una consideración de salud. El Pleno tampoco alcanzó los votos para validar o invalidar disposiciones de la Ley de Pensiones y otros beneficios sociales para los trabajadores de la educación pública de Coahuila, relativas a las cantidades que las entidades, los organismos y los trabajadores afiliados al régimen de cuentas individuales aportarán para el financiamiento de pensiones. De esta forma, el artículo 11 bis y sus fracciones primera y segunda seguirán vigentes. La controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica contra diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana quedó en lista. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 57/2024, en la que invalidó las fracciones décima y décimo primera del artículo 34 de la Ley de Ingresos del municipio de Sabinas, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2024. La norma declarada inválida establecía el cobro de un derecho por 58,448 pesos por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos verticales en las áreas específicas de yacimientos convencionales, en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo, y para la construcción o remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo. En la resolución se precisa que al estar relacionadas las normas con la exploración y extracción de hidrocarburos, los poderes ejecutivo y legislativo locales invadieron competencias exclusivas de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la nación. Pues de acuerdo con el artículo 73 constitucional, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de hidrocarburos. Por estas razones, se invalidó la norma impugnada. La primera sala de la Corte estableció que, por regla general, si una persona está inscrita en el registro civil con 2 actas de nacimiento, el segundo registro debe ser considerado nulo de plano. Sin embargo, las autoridades jurisdiccionales pueden declarar la validez de ambos documentos cuando adviertan que la segunda acta es consecuencia de un error u omisión de las autoridades registrales de verificar si la primera seguía vigente, que la intención de la persona que acudió al registro haya sido reconocer como su hija o hijo a quien acogió por encontrarse en una situación de abandono, y que la persona registrada haya forjado su identidad con el nombre y los apellidos establecidos en la segunda acta, presentándose con ellos en el ámbito familiar, social y escolar. La sala recordó que el acta de nacimiento es el documento con el que la persona se identifica e individualiza dentro de la sociedad y determina su filiación o vínculo existente con sus progenitores y su hija o hijo. Precisó que si bien el registro civil solo puede emitir un acta de nacimiento en favor de cada persona, por lo que en caso de un segundo registro debe declararse nulo de plano, salvo en las excepciones mencionadas, pueden prevalecer ambos documentos.
Esto con el fin de no desconocer la filiación biológica establecida en el primer registro ni vulnerar el derecho a la identidad establecida en la segunda acta, ya que un error en el registro civil no puede trascender al desconocimiento de una realidad social, a partir de la cual una persona se ha presentado públicamente en el ámbito familiar, social y escolar. Este miércoles, la primera sala de la Corte podría resolver el caso de Rita, una mujer de 33 años, a quien en 2016 un juez local en Chihuahua sentenció a 20 años de prisión en un procedimiento abreviado por el delito de tentativa de homicidio de sus 4 hijos. Se advierte que la mujer de escasos recursos, baja instrucción y víctima de violencia no contó con una defensa adecuada y, en consecuencia, no accedió al sistema de justicia en condiciones de igualdad. Asunto en el que diversas organizaciones de la sociedad civil piden que el acuerdo al que se llegó en el procedimiento abreviado se declare nulo, debido a que su defensa no fue técnica ni adecuada, pues no se le informó y representó correctamente. Sí les rogaría que tomaran en cuenta toda la violencia que ella sufrió y toda la que sufrimos todos nosotros como familia junto con ella, y que pues tomaran en cuenta todo el esfuerzo que ella ha hecho, pagando una culpa que ella no tuvo, porque no, todos sabemos que ella no fue culpable. Que la hayan hecho culpable es otra cosa, pero realmente culpable ella no es. Yo sí les pediría, les rogaría que hicieran todo lo posible porque ella saliera de allí. Por supuesto, los detalles de este caso se los daremos a conocer aquí en los espacios informativos de Justicia TV. En más noticias, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, estableció que solo puede ser considerado amicus curiae la opinión presentada por quienes son ajenos al juicio, pues al no tener vínculos con el litigio, no existe obligación del órgano jurisdiccional de emitir respuesta o tomarlo en cuenta expresamente al emitir la resolución, pues precisó que esta figura se refiere a personas ajenas al litigio, terceros cuya opinión, desde la perspectiva de quien lo promueve, resulta conveniente que sea del conocimiento de las personas juzgadoras que lo resolverán, pues doctrinalmente representa el interés público de la comunidad o de la sociedad civil, pero que no tiene injerencia directa en el asunto. El Pleno Regional recordó que, de acuerdo con un criterio de la segunda sala, no existe obligación de los tribunales de pronunciarse sobre los alegatos de las partes. En consecuencia, bajo este orden de ideas, al no ser vinculantes, tampoco puede constreñirse a los órganos jurisdiccionales a emitir una respuesta a los amicus curiae, pues quienes los presentan no son parte en el juicio, sino que, como su propia naturaleza lo prevé, deben ser ajenos a la controversia. Como parte de la visibilización de los derechos de la diversidad sexual que se conmemoran durante este mes, le presentamos la perspectiva de quienes se encuentran bajo procesos judiciales en México. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI+, privadas de la libertad, pues son particularmente susceptibles de padecer distintos tipos de violencia, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que las personas trans son forzadas a la reclusión en centros que no coinciden con su identidad de género, obligadas a vestir como tradicionalmente lo haría su género asignado al nacer, y no cuentan con acceso a tratamientos hormonales por considerarse no esenciales. Las mujeres lesbianas son enviadas a celdas con hombres acusados de delitos sexuales como una forma de disciplinarlas, y se les niegan visitas por prejuicios del personal penitenciario, y en general, la población LGBTI+ se enfrenta a exposición a enfermedades de transmisión sexual debido a que viven violencia sexual. Además, se viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad al no permitirles vivir de acuerdo con su identidad, expresión de género y orientación sexual. Ante ello, las autoridades deben acatar los principios de Yogyakarta, que consisten en capacitar al personal judicial sobre los derechos de las personas LGBTI+, y garantizar el acceso a una adecuada atención médica en igualdad de condiciones. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que se debe considerar la identidad de género al asignar un centro penitenciario, evitar el aislamiento arbitrario, facilitar los mecanismos de denuncia ante abusos, así como brindar tratamientos quirúrgicos y hormonales de afirmación de género.
La primera sala de la Corte, al resolver el amparo directo en revisión 5769/2022, enfatizó que las autoridades judiciales deben usar el nombre y pronombres elegidos por las personas durante todo el procedimiento y en todos los documentos relacionados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. 3 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias, no se vayan. Al regresar, se lleva a cabo foro hacia una nueva cultura concursal en México. Gracias por continuar con nosotros en Corte Informativo. Ahora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Juan Carlos González, quien dio seguimiento a la cuarta jornada en concursos mercantiles organizada por el Consejo de la Judicatura Federal este martes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio de la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se lleva a cabo la cuarta jornada en concursos mercantiles, denominada Hacia la construcción de una nueva cultura concursal en México. En la inauguración, el ministro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, destacó la necesidad de revisar si la ley de concursos mercantiles está actualizada para seguir cumpliendo con su objetivo en un entorno difícil para las empresas. Escuchemos. Bajo este contexto, la Ley de Concursos Mercantiles, publicada el 12 de mayo de 2000, debe ser sometida al mismo escrutinio, toda vez que fue diseñada al amparo de objetivos específicos que, necesariamente con el paso de los años, han adquirido rutas diversas a las planteadas inicialmente. En pleno 2025, las condiciones económicas de nuestro país y en el mundo aún heredan los efectos generados por la pandemia de COVID. La volatilidad de los mercados financieros, la flexibilidad y precarización de las condiciones de empleo, la destrucción del medio ambiente, la escasez de productos, la migración, los aranceles, así como una cultura que gira alrededor del consumo excesivo. Aunado a lo anterior, la pérdida de fuerza por parte de los estados ha llevado a una crisis en el cumplimiento de los derechos fundamentales, lo que lamentablemente impacta en el surgimiento de totalitarismos o visiones reducidas de la realidad. El director general del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Juan Manuel Vega Tapia, resaltó la importancia de visibilizar las problemáticas que enfrentan las empresas para evitar que se vayan a la quiebra. Las jornadas que hoy nos convocan retoman ese espíritu con la búsqueda por establecer un diálogo que dé cuenta de las principales problemáticas que las empresas en situación económica compleja presentan en correlación con la actividad jurisdiccional y de investigación que les circundan. Desde su creación en el año 2000, la Ley de Concursos Mercantiles dejó en claro que el papel de las empresas en la conformación del Estado es de total importancia, toda vez que su afortunada o desafortunada gestión incide en múltiples ámbitos y sectores de la sociedad. Solo resta mencionar que el concurso mercantil es un procedimiento legal que busca ayudar a las empresas en dificultades financieras a superar sus problemas y evitar que se vayan a la quiebra. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte desde la sede alterna de la Suprema Corte. Y seguimos ahora con temas electorales. El INE dio a conocer que ya se cuenta con el 100% de las actas computadas de los 6 cargos que se disputaron en la primera elección del Poder Judicial Federal. Es decir, se cuenta con el 100% de las actas computadas de la elección de integrantes de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, así como de magistraturas de circuito y de juezas y jueces de distrito. Finalmente, se reitera que estos resultados son públicos y están disponibles para su consulta en la página computospj2025.ine.mx.
A partir del 12 de junio, el próximo jueves, se llevarán a cabo los cómputos por entidades federativas en los 32 consejos locales del INE y en los 5 consejos locales en donde se encuentran ubicadas las salas regionales del Tribunal Electoral. Por otro lado, en respuesta a peticiones de diversos candidatos, el INE reiteró que no es posible llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la elección, ni que los candidatos cuenten con representantes en los consejos distritales ni en los grupos de trabajo en los que se llevan a cabo los trabajos de escrutinio y cómputo, ya que no existe disposición expresa sobre ello, por lo que no es posible atender su petición. Y en más de estos temas, el 94% de las 3.395 candidaturas que participaron en la pasada elección judicial reportaron sus gastos de campaña ante el INE en tiempo y forma. Sin embargo, 197 personas no cumplieron con este requisito, por lo que podrían ser sancionadas, desde una amonestación hasta multas, advirtió el instituto. En total, se reportaron gastos por más de 192 millones de pesos durante el periodo de campaña. 122 millones corresponden a personas candidatas a nivel federal, mientras que las y los postulantes locales informaron egresos por cerca de 70 millones de pesos, derivados de casi 50,000 actividades de promoción realizadas en todo el país. Solo 114 de las 3.395 personas candidatas que participaron en la pasada elección judicial, es decir, menos del 2%, incluyeron a la población de la diversidad sexual en sus propuestas, denunció la organización Ya México. Destacó que la Ciudad de México fue el lugar en el que las candidaturas mencionaron más a las personas LGBTIQ+ en sus perfiles y redes sociales. Sin embargo, menos del 1% de las y los candidatos contaban con formación o estudios en la temática de la diversidad sexogenérica. Subrayó que ante esta falta de preparación, todas las personas juzgadoras electas en el país deben estudiar el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y sus características sexuales, documento publicado y aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En más noticias, el colectivo Mujeres Libres y Soberanas consideró que sin la legitimidad debida y con la imposición de perfiles, el partido en el poder aplicará un nuevo sistema judicial en el país. Señaló que los resultados de la jornada electoral para elegir a la primera parte de los cargos en el Poder Judicial fueron preocupantes, pues la abstención del 87% y la nulidad de votos, que superó a los sufragios efectivos, confirmaron que la reforma judicial no cumplió con las expectativas. Ante este panorama, exigió al nuevo Poder Judicial hacer a un lado sus preferencias partidistas y favores políticos que los llevaron al cargo, para garantizar su autonomía e independencia en beneficio de la ciudadanía. El Poder Judicial de Michoacán emitió un acuerdo para que la ciudadanía conozca los requisitos para solicitar la inscripción de deudores morosos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, herramienta legal y administrativa que identifica a quienes no hayan cumplido con el pago de la pensión a sus hijas e hijos por más de 90 días. Hasta el 7 de junio se contabilizaron 70 altas de deudores morosos y una baja ante la plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias por el Poder Judicial de Querétaro. Los registros se pueden solicitar ante los juzgados familiares. El Poder Judicial de Veracruz puso en marcha el sistema de exhortos electrónicos, herramienta digital que transforma la impartición de justicia para hacerla más rápida y eficiente, en cumplimiento con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron un recurso legal ante la Asamblea Municipal Electoral, pues están inconformes con el desaseo y la falta de formalidad con la que se llevan a cabo el cómputo, validación y posible anulación de votos de la elección judicial. En más información, la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó una radiografía de las maternidades y paternidades en la educación superior. Madres y padres que cursan niveles superiores de educación suelen ver a sus hijos como una carga durante sus estudios. Se señaló durante la presentación de un estudio elaborado por Redim y OEI México.
Lo anterior por el escaso apoyo y desconocimiento de sus necesidades por parte de las instituciones educativas. Los especialistas afirmaron que esto se debe a que la continuidad educativa en niveles superiores está diseñada para cierto tipo de estudiantes, aquel que produce y permanece y que no tiene otras responsabilidades. El estudio detectó que las mujeres siguen teniendo la mayor carga en el cuidado de sus hijos, aún en el ámbito universitario. Queremos promover que la mujer esté más en estos espacios de la ciencia, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo van a poder estudiar una maestría? ¿Cómo van a poder estudiar un doctorado si no tienen estos apoyos en la universidad? Creemos que es el espacio más natural donde debería darse estos apoyos. El objetivo del diagnóstico es visibilizar los desafíos, brechas y oportunidades que enfrentan madres y padres universitarios, así como reflexionar sobre los cuidados, la corresponsabilidad y los derechos de las infancias en contextos académicos. Tampoco queremos condenar a las instituciones de educación superior. Creemos que pueden ser espacios de cambio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoció la resolución de un tribunal colegiado con sede en Veracruz que ordenó la realización de un peritaje especializado para evaluar los riesgos del fracking en Veracruz con base en la protección del derecho a un medio ambiente sano y para evitar daños irreversibles a la naturaleza. Práctica que implica la extracción de hidrocarburos mediante la inyección de agua y químicos a miles de metros bajo el suelo, misma que está pendiente de regulación o prohibición en México. La decisión judicial forma parte de un largo litigio iniciado por comunidades totonacas, mismo que permitirá evidenciar el impacto que tiene la utilización de dicha práctica en al menos el 56.8% de los pozos en el municipio de Papantla, Veracruz, de acuerdo con información de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental. La Comisión de Derechos Humanos de la capital del país señaló que es ineludible la adopción de medidas que protejan a las generaciones presentes y futuras de los daños a la salud y medio ambiente ocasionados por la actividad extractiva, así como el respeto de la autodeterminación de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público para la sostenibilidad de sus territorios. El Tribunal Superior Agrario destacó que el objetivo de las jornadas itinerantes tiene como objetivo brindar el acceso a la justicia agraria de forma pronta y gratuita y cercana a las personas que por razones económicas, geográficas o sociales tienen dificultades para acudir a las sedes de los tribunales unitarios. Durante estas jornadas, las y los magistrados, así como personal de los tribunales, ofrecen orientación jurídica, reciben demandas y promociones, realizan notificaciones y diligencias judiciales, tales como audiencias o inspecciones. Además, impulsa la mediación de los conflictos entre campesinos, ejidatarios o comuneros a través de la conciliación y llevan a cabo diversos cursos y talleres de capacitación en temas agrarios y sobre los derechos de la propiedad social. En otras noticias, ante las lluvias intensas derivadas de la temporada de huracanes aquí en el país, en la Ciudad de México se llevan a cabo acciones para enfrentar las tormentas e inundaciones. Con el propósito de salvaguardar a la población ante las precipitaciones esperadas en los próximos días, se presentó la Brigada Tormenta, una estrategia integral para la temporada de lluvias en la alcaldía Cuauhtémoc. La brigada, integrada por 120 personas, camiones, excavadoras, brazos hidráulicos y unidades de emergencia, contempla acciones como la limpieza y desasolve de alcantarillas, campañas de concientización vecinal y la coordinación permanente con el Sistema de Aguas en la Ciudad de México y Protección Civil. Estas labores permitirán atender emergencias las 24 horas del día en las 33 colonias de la demarcación. Una brigada que da la cara cuando más se necesita. Cada árbol caído que retiramos, cada coladera que limpiamos, cada persona que ayudamos a salir de una calle inundada es mucho más que una cifra. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, destacó la instalación de brigadas especiales para la supervisión de puntos críticos, donde históricamente se han registrado encharcamientos y riesgos de inundación.
Asimismo, hizo un llamado a la colaboración vecinal para evitar tirar basura en la vía pública y atender las recomendaciones oficiales. Hay muchísima falta de conciencia en cuanto a tirar basura en las calles, pero cuando llegamos encontramos más de 300 tiraderos clandestinos. Hemos logrado erradicar aproximadamente 100. Pues esto ha tenido que ser de la mano no solo de la gente, sino de la policía auxiliar y del juzgado cívico. En el marco de esta estrategia, se dio a conocer que se anticipa una temporada de lluvias intensas, descargas eléctricas y fuertes vientos en zonas del Valle de México, con la posible formación de hasta 5 ciclones tropicales en el Océano Pacífico y 14 en el Atlántico, de los cuales al menos 5 podrían impactar directamente el territorio nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato anunció su intención de promover la emisión de una alerta de género por agravio comparado para el Estado, luego de que la actual legislatura rechazara despenalizar el aborto y archivara la iniciativa. Este instrumento, indicaron, se sumaría a la alerta de violencia de género contra las mujeres, ya vigente en 17 municipios de la entidad, con lo cual se busca evidenciar y corregir la violencia institucional, es decir, cuando las autoridades omiten garantizar derechos reproductivos fundamentales como el acceso al aborto legal y seguro. Y en información del mundo, por quinto día consecutivo se mantienen las protestas en contra de la represión y redadas antimigrantes ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Los Ángeles continúan los enfrentamientos entre manifestantes y policías en los distritos de Las Artes y Little Tokyo. Las fuerzas del orden han utilizado bombas aturdidoras y balas de goma para dispersar a los manifestantes. El gobierno de Trump aumentó el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas para resguardar las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Las protestas se han replicado en la capital, Washington, en Nueva York, Chicago y Boston, Massachusetts, entre otras ciudades, en donde organizaciones de trabajadores hispanos y de migrantes han exigido la liberación de los detenidos y poner fin a la política antimigrante impulsada por la administración Trump. Según reportes, hasta el momento, 60 personas han sido detenidas durante las protestas. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que ella esté fomentando las movilizaciones en Estados Unidos, como lo aseguró la secretaria de Seguridad de ese país, Kristi Noem. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le espero en el noticiario nocturno en punto de las 20:30 horas. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute su tarde de martes. Hasta pronto.